Bueno, hemos visto una mano vigorosa del Estado en los últimos días en el barrio Meix, en las estaciones del metro aledañas, como la de la Universidad de Santiago y la de la Estación Central. En el mismo barrio, que no me voy a poner aquí a dar la lata, pero bueno, recordemos que es un barrio que nace desordenado, porque nace precisamente alrededor de la estación central, y que tuvo desde el inicio esta característica de la migración campo-ciudad y que fue de alguna manera dando cuenta con el paso de las generaciones de este sello. Siempre ha habido vendedores ambulantes, pero crimen organizado es un fenómeno bien grave y si uno lo mira en esta perspectiva larga, reciente. Bueno, ¿cómo se enfrenta? El gobierno ha dado algunas señales, los alcaldes también, y queremos saludar y agradecer esta mañana para que también nos ayude a comprender y analizar a uno de los grandes expertos que tiene nuestro país en la materia, el profesor de nuestra universidad, Hugo Fruling. Profesor Fruling, muy buenos días, gracias por poder conversar. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, partir preguntándole su opinión respecto a la política desarrollada por las autoridades del gobierno, la Municipalidad de Santiago y Carabineros, pero también por el discurso, ¿no? Que habla, por un lado, de una política de Estado y al mismo tiempo de una manera de enfrentar los problemas que podría ser referencia para otros asuntos de seguridad pública en el país. Bueno, sobre los hechos y sobre el relato, ¿qué decir? Bueno, sobre los hechos, a mí me parece evidente que desde el momento en que se producen incidentes con uso de armas de fuego, al gobierno no le correspondía sino intervenir. Es decir, esa es su función principal y respecto de ella no había ninguna duda que poseía los instrumentos para hacerlo. Lo segundo, respecto del discurso, diría yo que hay un tema del discurso que se ha ido poniendo más coherente, pero que hay que tener en claro. Los hechos de violencia urbano afectan fundamentalmente a quienes habitamos o trabajamos en determinadas zonas de la capital. Ujú. Afectan definitivamente de manera económica y social. Y por otro lado, el Estado tiene obligaciones legales. Si estamos dentro de un Estado de Derecho, es esencial que el discurso asiente claramente la necesidad de cumplir con las normas que han sido aprobadas por entidades legítimas, como el Congreso y el presidente de la República. Sí. Eh, a ese respecto, yo quiero decir que en general todos estos temas de seguridad urbana involucran intervenciones que pueden ser intersectoriales. Esto es, las policías pueden intervenir inicialmente, pero para que la intervención tenga efectos duraderos, se van a requerir otro tipo de medidas que tienen que ver probablemente con entregarle otras oportunidades de instalarse a los vendedores ambulantes y sobre todo de ir monitoreando el efecto que las medidas van teniendo. Tenemos un efecto inmediato, pero con el paso del tiempo ese puede ir haciéndose más tenue o más débil. Ujú. Sí, profesor, bajo la hipótesis de que el crimen organizado aparece ahí donde el Estado desaparece antes, ¿no? Esa es una de las hipótesis que suelen usarse para explicar dónde y por qué está el crimen organizado. Y a la luz de lo que usted decía en su último comentario, ¿qué decir sobre esto, no? Y sobre esta tendencia que hemos visto en el debate público en los últimos años a entender los problemas de delincuencia, por ejemplo, como problemas literalmente policiales, cuando en general se trata de fenómenos más complejos. Bueno, yo creo que en primer lugar son policiales y son más complejos, son las Ujú. dos cosas. Ni lo uno ni lo otro es alternativa entre sí. Usted para restablecer el orden va a necesitar inicialmente de la policía y en segundo lugar está claro que los efectos de la intervención policial pueden no ser duraderos. En consecuencia, por eso me refería yo a la necesidad de ir monitoreando los efectos. Déjeme mencionarle dos o tres evidencias que existen de la investigación que se ha hecho respecto de este tipo de copamientos. La primera es que los efectos van disminuyendo en el tiempo.
La segunda es que los copamientos no pueden ser puramente predecibles, por cuanto la institución va a tener dificultades para mantener esto por meses, simplemente por otras razones. Va a requerir a algunos de los policías que allí se encuentran. En consecuencia, hay que crear un tejido colectivo al interior de los comerciantes, los habitantes del sector, la municipalidad de Santiago y, por cierto, que la intervención no solo debe ser de varios actores, sino que debe apuntar a lo mismo, esto es, a conservar una ciudad en la que podamos convivir todos. Sí. Bueno, en la medida en que no había intervención, uno no entendía por qué no había intervención, ¿no? Entonces, como no entendía, había especulaciones, ¿no? Y una de ellas es que había una razón misteriosa por la cual el Estado no lo hacía, incluso algunos llegaban a pensar que hay ciertas batallas contra el crimen organizado que ya están perdidas de antemano, que no vale la pena dar, ¿no? Bueno, y en general en las políticas públicas este fatalismo es terrible, porque nos lleva a la idea de que los problemas no tienen solución y punto. Bueno, en este plano también la importancia que yo diría, profesor, tiene, y se lo pregunto, para volver a recuperar la confianza en que se pueden hacer políticas públicas exitosas contra el crimen organizado, que tiene esto, que está acotado a algunas manzanas nomás, pero que por las razones que todo el mundo conoce se ha vuelto emblemático o simbólico. Por cierto, yo creo que hay otro anuncio que se hizo desde el Ministerio de Interior que habría que seguir con cuidado en el sentido de que me parece importante y relevante, que es la creación de una unidad especializada para la operación que tiende a dejar fuera del uso a las armas de fuego. Yo creo que eso es hoy día una, una situación que requiere una prioridad absoluta. Eh, Hemos tenido aumentos de homicidio, puede ser un aumento de homicidio que se está dando en muchas partes del mundo, incluso en Nueva York, donde hace algunos años se proclamaba una baja muy sostenida e importante de los homicidios, y en consecuencia hay que actuar al respecto. Y la actuación respecto del porte, uso indiscriminado de armas de fuego en el espacio público es ciertamente una situación que debe controlarse de manera efectiva. No creo, es posible que se Mm. requieran reformas legales, pero ciertamente existen hoy día instrumentos que pueden realizar ese apoyo a crear un país más pacífico. Sí. Voy a hacer una caricatura, profesor deliberada, solo para la pregunta. Hasta hace algunos años la derecha decía, reconozco, voy a hacer uso de una caricatura, ¿no? Mano dura con la delincuencia y lo que pasa es que la izquierda no quiere a los carabineros, ¿no? Y voy a hacer la misma caricatura respecto a la izquierda que decía, bueno, los carabineros han hecho tales y tales cosas, cuestión que entre paréntesis está más o menos acreditado que así ha sido, no más o menos ha estado acreditado que así ha sido, pero el problema es más complejo. Bueno, en esa batabola a mí me da la impresión, profesor, de que hemos perdido la oportunidad de tener una política de Estado, ¿no? Consensos mínimos sobre este asunto que deduzco que si se quiere enfrentar en serio y si se quiere tener un cierto éxito, no se van a poder lograr objetivos finales o definitivos durante un periodo presidencial de 4 años. ¿Qué decir al respecto? Bueno, y a la luz de la experiencia que usted conoce también en otros países, ¿cómo avanzar bajo la respetable diferencia que puede haber sobre estos asuntos y sus énfasis hacia ciertos consensos que permitan proyectar una política, pienso yo, a 10 años, a 15 años para poder enfrentar esta situación? Mire, yo soy contrario a una experiencia que ha existido durante años, que es la de avanzar en el diseño de un plan de seguridad de 4 años, cuyo diseño normalmente toma varios meses y Ujú. que se basa en, por decirlo así, el mito de que a partir del plan va a existir un acuerdo absoluto de todos los actores respecto de lo que hay que hacer, cómo hacerlo y dónde invertir. Yo creo que el caso de Meix y el caso de las armas
son emblemáticos o pueden serlo en el sentido de mostrar que ciertas intervenciones, que ojalá se sustenten académicamente, en el sentido de que se pueda establecer qué es lo que produjo el éxito y hasta cuándo se produce y si esto puede trasladarse a otro lugar de la capital, etcétera, etcétera, pueden ser el basamento para efectivamente construir acuerdos. Porque cuando las cosas parecieran no funcionar para nada, lo que sucede es que se alimenta la fantasía de presentar proyectos de ley, establecer nuevas penas, nuevas atribuciones policiales, etcétera, etcétera, sobre la base del argumento de que son esa falta de atribuciones las que explican lo que sucede. Entonces, empezar construyendo éxitos locales o intervenciones de este tipo son, yo creo, un buen punto de partida pragmático para enfrentar lo que usted pregunta. Sí. Hemos entrevistado aquí a muchos especialistas en la materia, profesora. En general hay una cierta queja de que la academia no es debidamente escuchada y muchas veces la medida que toma el gobierno, por supuesto citando a todos los medios de comunicación, trata de responder más bien al clima de opinión creado por el noticiario del día y no necesariamente por estas políticas que usted invoca de mediano y largo plazo. ¿Qué decir? Y más aún cuando pienso que estamos viviendo un momento distinto, con un nivel de conciencia distinto sobre la gravedad del problema, sobre la relación que hemos tenido entre políticas públicas y academia, entre políticos y académicos, para efecto de tomar las mejores decisiones. Sí, yo tiendo a coincidir sin haber escuchado las otras entrevistas de que el peso de la opinión académica en el diseño y la actuación de las políticas públicas es francamente Ujú. muy débil. Sin perjuicio de que al interior del gobierno, en cada administración, han participado personas que tenían un rol académico previo. Pero la razón para ello, y no lo hago en un sentido de queja, ¿ah? No me toman en cuenta, no me consideran, pero creo que sería importante que este gobierno abriera paso a una participación académica que tenga sentido, que no es simplemente, por cierto, tener reuniones periódicas a largo plazo en las que parece haber participación y escucha, pero en realidad no la hay mucha. Yo entiendo que hay dos factores claves aquí. El primero es el tema. El tema de seguridad es un tema sensible. En Ujú. y como es un tema sensible, y como los primeros que encuentran la noticia son los medios, el gobierno se ve impelido a actuar y reaccionar de manera inmediata. En consecuencia, las políticas públicas de mediano y largo plazo van quedando un poquito en el cajón de los recuerdos muchas veces, porque Mm. hay que responder al día, es lo que un ministro del Interior de Erwin, Enrique Krauss, decía, en el sentido de nosotros somos una botica de emergencia, ¿no? De turno, somos la botica de turno. Ahora, quizás Lo salir del... segundo, lo Sí, segundo, sí, adelante, profesor. para terminar, es que las decisiones políticas en este tema implican relaciones con instituciones que tienen poder y que son muy requeridas por el gobierno, como las policías. Entonces, entrar en disquisiciones o debates con académicos que pudieran de alguna manera interferir esas relaciones son consideradas como un tema peligroso, por lo menos complicado para los gobiernos. Sí, lo que le iba a comentar, profesor, es que quizás también requerimos de una ciudadanía o de una opinión pública que salga del pensamiento mágico respecto a estos asuntos, porque incluso los gobiernos que han prometido la varita mágica o tener la varita mágica en este tema han terminado haciéndolo igual o peor que quienes no lo han prometido, ¿no? Respecto a eso también, ¿no? Respecto a que quizás podamos tener una ciudadanía que conjure mejor el peligro de quienes ofrecen la fórmula mágica para resolver estos asuntos, que pueden ser candidatos presidenciales o diputados o senadores, en fin.
No, claro, por cierto. Este es un tema respecto del cual muchos ciudadanos y ciudadanas piensan que ellos y ellas conocen la solución. La solución es que los criminales tienen que arrestarse y terminar en la cárcel. Ujú. Y con eso se termina el tema. Y mientras más larga sea la detención o el internamiento, más cerca estamos del éxito. Y bueno, eso no es fácil de decir, complejo de hacer, tiene que ver con otros valores que son tan importantes como eso, como los valores de los derechos humanos, etcétera, etcétera. No existen, por cierto, balas de plata en este tema. Y por otro lado, creo que hemos tendido en la lucha política a no mirar el paisaje o la evolución de largo plazo. Efectivamente, se ha gastado tanto más que en el pasado y estamos peor. Estamos igual que en 1998, por ejemplo, 2000. Han habido avances, en qué aspectos no, etcétera. Y yo creo que sí han habido avances, o sea, Ujú. en materia de violencia doméstica, intrafamiliar, es evidente que los hay. En materia de independencia de la investigación de las fiscalías también, en fin. Hay muchos avances y habría que hacer una buena reflexión al respecto. Ya, entre medio está el tema pendiente de la reforma a Carabineros, profesor, a propósito de lo que usted decía hace un rato, que no es necesario elegir cuando se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en este caso puntual, ¿se puede caminar y mascar chicle? Existe una cierta creencia de que a veces los carabineros o carabineros como institución se manda solo y que por lo tanto el gobierno requiere no solamente de la formalidad jerárquica que tiene, sino de la buena voluntad de carabineros para poder implementar sus políticas. Y bueno, si se quiere implementar una reforma, a lo mejor la buena voluntad para implementar las políticas no va a estar. Bueno, ¿cómo se sale de ese aparente nudo que yo le describo, pero que lo piensa mucha gente y que lo piensan incluso dirigentes políticos? Bueno, yo creo que hay que seguir el impulso de la reforma nomás, Ujú. definir sus términos, definir sus pasos inmediatos, darle un sustento cada vez mayor y más amplio de los más diversos actores, y entender que van a haber necesidades de persuadir al mando policial, pero que vienen diversas instancias en las que va a haber que tomar decisiones y seguir adoptándolas. Se va a avanzar de manera gradual, pero hay que hacerlo. El primer punto de partida es que son muchísimas las democracias en el mundo que han reformado sus sistemas policiales en los últimos años y sin mayor quiebre ni catástrofe posterior. O sea, yo le puedo mencionar los casos de Escocia, Bélgica, Holanda, Austria, entre otros, entre muchos otros, en los que se han creado nuevos cuerpos policiales o se han unificado cuerpos policiales que previamente dependían de gobiernos locales por razones que son diversas y en consecuencia tenemos que estar abiertos a una realidad que es una realidad de que el crimen cambia y que los requerimientos para la policía también. Y hay que Ujú. adaptarlos a las necesidades de la sociedad, más que fijarlos como si las instituciones fueran inamovibles o sagradas. Bueno, hemos procurado hoy, como tantas otras veces, siempre tratar de situar este problema en su complejidad y no en su simplificación mediática, que es en lo que a veces cae y genera consecuencias perniciosas en las decisiones de la autoridad. Lo de Makes, bueno, es importante, es un tema puntual, pero por su repercusión pública nos lleva a consideraciones más generales sobre qué hacer. Y como decía el profesor Fruling, no mañana, sino en el mediano y largo plazo, que es donde efectivamente las medidas pueden garantizarnos transformaciones reales. Hemos conversado con el profesor Hugo Fruling, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Profesor, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. Muy buenos días.
Gracias, profesor. Bueno, son las 8:29. Vamos a hacer un breve alto y ya viene el panel para analizar lo que está ocurriendo en nuestra coyuntura nacional e internacional. Vamos y volvemos.